Muy buenos días a todos los seguidores de nuestro portal online. Hoy me ven a mí, curiosamente, casi nunca me ven a mí, pero hoy me ven. Estoy acompañado de un héroe de Malvinas, aquí en la ciudad de Villa Ángela, con Roberto Baruso. Esto para mí es un lujo, es una frase repetida, pero yo la voy a decir porque una entrevista que quería hacer hace muchísimo tiempo y bueno, hoy se me dio la oportunidad. Le agradecemos a Martín y a la gente de IESBA por no solamente por la organización del congreso que están haciendo acá, sino también por haberlo invitado a Roberto a compartir sus experiencias aquí en la ciudad de Villa Ángela. Bueno, yo no voy a agregar mucho porque el entrevistado es él y quiero que él se explaye. Obviamente me va a mirar a mí, los digamos, seguidores van a ser espectadores de esta entrevista, y tenemos también otra cámara que es para el registro histórico de nuestra ciudad y también, por supuesto, de Malvinas. No hace falta de agregar de que en el trabajo que asiduamente hemos hecho sobre este tema muy particular, bueno, queda siempre el registro y es muy importante, como te comentaba antes. Bueno, presentate para alguno que no te conoce. Claro, soy Roberto Baruso, de la provincia de Corrientes, de la ciudad de Corrientes. Bueno, estoy muy contento de estar acá en Villa Ángel. Yo soy hijo de italiano y tengo 8 hermanos. ¿8 hermanos? 8 hermanos. Yo soy digamos, el noveno. El noveno, el último. No el último, o sea, conmigo 9. 9 ya se completa. Yo soy el del medio. El 4 del medio abajo y 4 arriba. Yo soy el del medio. Y bueno, estoy contento de estar acá porque Martín, hace ya un tiempo atrás, Julio, bueno, se tomó el trabajito de ir hasta mi casa, tomarnos unos mates, conversar, y bueno, me contó del el aniversario que se cumplía acá de los 50 años. Y bueno, digo yo, 42 años ya pasaron de la guerra, ¿por qué no ir a compartir, digamos? La gente también quiere saber, quiere conocer. Acá hay muchos veteranos de guerra, realmente. Sí, acá tenemos 3 caídos. Mis hermanos. Yo les llamo mis hermanos con mucho respeto, ¿no? Porque todos, de una u otra forma, hemos aportado nuestro granito de arena en Malvinas, y lógicamente que las circunstancias del combate te va condicionando. Podés estar en un lugar totalmente alejado de la acción o podés estar siendo partícipe, como en mi caso, digamos, en la noche, metiéndote en el campo enemigo, matando. Claro, porque de eso se trata la guerra, ¿no? De eso se trata la guerra, de eso se trata la guerra. Roberto, mientras nos está cebando mate Martín, ¿era para él o para mí? Para los dos, no me agarrar, mientras yo hago la pregunta. Martín, Roberto. Perdón, Roberto, Martín nos dio el mate. Yo siempre confundiendo los nombres. Quería preguntarte, antes de entrar a todo el tema más crudo sobre Malvinas, ¿cómo te interesó? Porque hay también, como en esta época, sobre todo después, durante la entrevista más famosa que viste, creo que fue capaz que la de Fantino, no sé si es más famosa, pero la que más se conoce, en el programa ese. ¿Cómo te interesó? ¿Cómo ingresaste vos a la vida militar? Eso me interesó. Porque en otras épocas la Argentina era muy diferente. Muy diferente. Entonces, quiero que le cuentes a los jóvenes de hoy, ¿cómo fue que te atrajo esa creo vocación, que digamos? tiene origen, ¿no? Desde mi infancia. Yo soy nacido y criado, no en el campo, sino en los profundos del monte. Entonces mis primeros pasos fueron la picada del monte, con el peligro de la víbora, de los animales, y me volví un cazador, digamos, y después ya fui siendo bastante grandecito, y gracias a Dios eso involuntariamente me llevó a ponerle un especial énfasis a los sentidos. La audición. Yo puedo estar callado, oculto, y con mi oído ir descubriendo qué animales están en la zona, por el canto. Cada animal tiene 2 o 3 cantos. Yo le puedo dar un ejemplo después, ¿no? Que esto creo que ya es algo biológico, ¿no? De biología, pero entonces la audición, luego la visión, el tacto, ¿no? En la oscuridad, saber dónde está tu fusil, cómo lo armas,
¿cómo lo armás? ¿Qué es lo que está tocando? ¿Está en lo cierto, en lo que vos querés, en tu hábitat, digamos? Yo digo hábitat en calidad de animal, ¿no? Yo soy un animal, porque así me considero, y sé dónde estoy. Bueno, cuando cumplí 17 años, tuve la oportunidad de hablar con un comandante de gendarmería y le pedí, por favor, que si él me quería llevar, yo quería salir del monte, del campo. No había horizonte, esa es la verdad, como creo que hasta el día de hoy en muchos lugares no hay horizonte, claro. En el interior, por era falta de Riachuelo. Por falta de una política adecuada, ¿no? de estudio, de acceso a, digamos, la educación. O al trabajo, ¿no? Formal, ¿no? Trabajo en blanco. Entonces hablé con mi padre, un italiano, y le dije, mira papá, yo quiero ser de gendarmería, porque había hablado con el comandante. Entonces después el comandante me dijo, mira Barroso, gendarmería no está incorporando, pero lo está haciendo el ejército. ¿Te parece? Y me fui, te puedes imaginar. Había muchos regimientos en esa época. No, me fui a la Sargento Cabral, a Buenos Aires. Bueno, en ese entonces había como hay ahora... Claro, la escuela, digamos. Sería en la Sargento Cabral, la Sargento. Escuela de Infantería, la Lemo, la Cabral. Sí. En la Lemo estaba todo lo que es el servicio. Todo lo que tenga relación con la sastrería, zapatería, cocinero. Comando de servicio. Claro. Pero en la escuela Sargento Cabral está el que se llama escalafón comando. Ahí somos artilleros. Que para la gente que no, claro, o sea, para la gente que no está viendo sería lo que están más en la acción, claro, más preparado para el combate. Digamos. Claro. Aunque todo, vuelvo a repetir, damos nuestro granito de arena. Yo sin zapatilla, sin borseguín no podría al combate. Claro, Gómez decíamos siempre, Gómez lo habrás conocido, que es presidente acá de los combatientes, que era lo más importante porque los tenía con los datos a todos, ¿viste? Y yo lo representé en una de mis películas. Y se reían los muchachos, viste que todos son importantes, porque decían, ¿qué parte te van a dar en la película? Y él estaba con ¿cómo es que se llama? El comunicador, digamos. Recordemos que en Malvinas la comunicación era a través de vía alámbrica, digamos, era con alambre, ¿no? Inalámbrica. Y entonces, digamos, con cable, digamos, y entonces era una situación que hoy es poco entendible porque es todo inalámbrica, ¿no? Y bueno, así me encontré, haciendo la Sargento Cabral. Creo que tenía solapadamente, ¿no?, una pequeña diferencia respecto a mis compañeros porque yo lo tenía desarrollado de una manera muy especial todos los sentidos. Y bueno, y mi papá cuando tenía 11 años me regaló su cuchillo y su Winchester. O sea que vos ya eras un tirador avisado también. Por eso, era cazador, digamos. Y en alguna oportunidad de cazador perseguido, porque sí, había algunos animales que no podíamos matar, pero yo igual cazaba, ¿no? Lo vendía el cuero. Y te buscaba la... Claro, le encontraba la vuelta, pero no era muy bienvenido para la policía. Por la ley, digamos. Y bueno, y me recibí en el año 80. Fui al Regimiento de Infantería 12, algo totalmente diferente a la escuela. Su forma, digamos, las funciones que cumplíamos, mis superiores, digamos. Y me fui haciendo ahí gracias a la ayuda de ellos, el ejemplo de ellos. ¿Bueno o malo? O malo. Porque de todo habemos, ¿no? Sí, son parientes. Somos parientes. Son parientes los ejemplos, ¿no? Entonces, y bueno, el 22 de marzo cumplí 22 años. Y en abril me voy a Malvinas. Así que justo cuando... Ahí nomás, cuando estaba, digamos... Festejando. Yo pensé que, o sea, conmemorando tu... Claro, porque hay que entender que por ahí vos ya fuiste con un grado, digamos, ¿no? Claro, era suboficial del ejército. Hay algunos que ya estaban en ejercicio cuando se les tocó ir y algunos, bueno, te tocó, como en tu caso, recién salido, embarcar para Malvinas. Claro, recién... ¿O estabas todavía? Dos años. Era nuevito. Y claro, y... ¿Ya estabas en algún regimiento en ese momento asignado? En el Regimiento de Infantería 12. Ese es Mercedes. Mercedes Corrientes. Glorioso Mercedes, ¿no? Por todo el desarrollo y las actuaciones que tiene ese regimiento. Recordame si es el de Balsa. No, el de Balsa es otro, porque hay uno donde Balsa estuvo y que también... No. Él era el teniente coronel Ítalo Ángel Piaggi.
Y bueno, el regimiento 12 es del general Arenales ya en su tiempo, ¿no? Claro. Retrocediendo mucho tiempo. ¿Ahora sigue funcionando ese regimiento? En parte, y con otra arma. Con otras armas. No, se fueron modificándose, ¿no? Todo el país, Sí, todo el sí, país. sí. El regimiento 12 se redujo a un, ¿cómo le puedo decir? Una compañía que está en Toay y La Pampa, cuando en realidad ese era el lugar de asiento histórico de ellos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Sabías vos que te iban a mandar a Malvinas o no? No. Era todo secreto. Y nadie sabíamos nada, nadie sabíamos nada. Y yo estaba de semana, me acuerdo, O sea, de Franco. no, O de semana de servicio. encargado de compañía, digamos, cuando salen todo el personal de cuadro, el que está de semana se queda. Ah, así que te tenías que quedar ahí. Y bueno, pero a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, los soldados tienen que hacer silencio y deben estar descansando. Y escuché que empezaba a correr por la cuadra los soldados, una alegría, una euforia. Y claro, yo dije, ¿qué demonio pasa acá? Es como este avasallamiento, digamos. Este desorden. Claro, se enteraron de la noticia de la toma de Malvinas y ya empezaron a llegar el personal de cuadro. Todo en el regimiento de Mercedes. Todo el regimiento Mercedes. Y bueno, y le pregunto a uno de los soldados que vive todavía en Buenos Aires, ¿qué pasa? Y me dice, recuperamos la Malvinas, son nuestras, la Argentina. Y realmente me sorprendió el nivel de los soldados, ¿no? De la euforia, digamos. Claro, me sorprendió la euforia y el conocimiento que tenían, porque yo no sabía dónde quedaba Malvinas. Lo imaginaba cerca de Misiones, Brasil, por ahí, allá arriba. No eres el único, no eres el único, claro, de esa época. Claro, es que en realidad nadie la conocía. Sí. Algo tan insignificante en el mapa que le digo al soldado, a ver, mostrame. Y me muestra con el dedo Malvinas. Mirá vos. Y me dice, ¿qué le parece, mi cabo? ¿Qué le parece? Digo, me parece que nos vamos a entrar todos. Era tan chiquitita, Claro. y regaba el que mar. venía el Océano Pacífico, Claro. y el Atlántico Claro. Sur. Te puedes imaginar el viento que había ahí, era impresionante. ¿Qué día llegaste allá? 24 de abril, en un avión. ¿Frío hacía? Frío, muchísimo frío. Dice que el viento es terrible. Sí. A veces no puede estar parado. No, claro, te estoy diciendo que es un montículo de piedra Golpeado. entre el por- Océano Pacífico y el Atlántico. O sea, el viento ahí era mortal. Y bueno, yo siempre digo, y lo digo con sinceridad, yo llegué en calidad de turista. Porque yo llegué con todos mis soldados, tenía ¿Cuántos? 9 soldados tenía A cargo tuyo. a cargo mío. Yo era jefe de grupo, instructor de ellos. Y ¿Cuántos años tenía? 22. ¿Y qué pasó? No había ningún inglés, nadie me podía tirar un tiro. Claro, porque cuando llegaron todavía los ingleses estaban lejos. digamos. No, ya aquí con la Operación Rosario había consolidado la Malvinas. Entonces cuando yo aterrizo, yo le digo a mis soldados, nosotros somos turistas, a nosotros no nos van a tirar nadie. Que aparte viste que también había como una buena predisposición con las personas que estaban ahí, o sea que... No, yo no conozco Puerto Argentino. Yo conozco el aeropuerto porque de ahí yo ya... fueron a la posición. Ya fui hasta un camino y para la posición. Sí pude al amanecer ver que había 2 o 3 árboles, lo único que había en toda la isla. Y yo antes de irme, contestándole la respuesta a un soldado, ¿no? Que creo que siempre le hay que contestar al soldado la respuesta. Hay que darle una respuesta. Recordame, ¿eran conscriptos? Sí. Soldado 62 y 63. Ayala, por ejemplo, es 63. Allá le recordemos el que ayer dio una charla aquí en Villa Ángela y se encontró con él, Claro. que es soldado de León. Entonces, ¿Él estaba en tu compañía en ese momento o no? estaba en mi, sí, estaba en mi O sea, ¿estaba en tu grupo, quiero decir? claro, pero después él cae combatiendo en Darwin. En Darwin, se los desplazaron después, digamos. Y bueno, él me preguntaba, por ejemplo, un soldado me preguntaba que si yo tenía algún plan en caso que los ingleses volvieran. Y yo estaba seguro que no iban a volver porque eso es lo que se decía, Claro. que no podían hacer 13.000 kilómetros para volver a la isla.
Aparte, en esa época, recordemos que 13.000 kilómetros era mucho más lejos que hoy. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y bueno, yo le decía, mire, nosotros nos vamos a meter en el monte. Nosotros somos correntinos, nos vamos a meter en el monte. Y bueno, que entren. Si quieren sacarlo, que entren. Ahí van a ver lo que es bueno. Cuando amaneció y vimos ese cementerio de piedra, era piedra, piedra, piedra. Se acerca el soldado y me dice, mi cabrón, ¿cuál monte le parece más conocido? Decime si no es irónico, ¿no? Claro. Y me dice, bueno, sea cual sea, no había monte, era todo piedra. Todo piedra. Aunque ahí se le llama monte. Ah, claro. Monte Ken, Monte Harrer, Monte ¿Qué Londo. monte le tocó a usted? Bueno, yo tuve Monte Ken, Monte Ken. ahí fui gravemente herido, me replegué hasta la base de Monte Challenger, de Challenger retrocedí hasta Monte Harrer, y de Monte Harrer estuve hasta la ladera de Hermana y volví. O sea, tengo muchas misiones. Claro, todo un recorrido. ¿Es muy lejos ese lugar o son todos cerca? No, lejísimo, lejísimo. Miren, mi regimiento se fue a Darwin y de Darwin a Monte Ken hay aproximadamente 48 kilómetros. Caminando, obviamente. ¿Caminando o en avión? 48 kilómetros. Son 48 kilómetros. Son 48 kilómetros. Pero obviamente les tocaba reconocer el territorio, todo de manera... No, a ellos le llevaron un helicóptero. Ah, Imposible avanzar en la montaña y la nieve. No se puede. No se puede. y una vez que establecieron la posición, ¿cómo se desarrolló el día que ya se complicaron las cosas con los bombardeos? Porque después las cosas se empezó a complicar, ¿o no? Claro, lo que pasa es que los ingleses no estaban. Primero. Entonces hacíamos carpita. Y ahí fue que yo entré en combate en Monte Ken. Y cuando atacaron la aviación, los helicópteros, que es muy famoso ver ese helicóptero que está prendiendo fuego. Ajá, sí. Bueno, esa foto nunca nadie lo cuenta. Esa foto lo sacó un tal Ávalo, soldado mío, con una Kodak de antes, ¿te acordás? Sí, la finita. La que tenía cinta, Sí, no sé sí, qué. sí. Bueno, él sacó toda esa foto. Era muy bohemio el tipo, sacaba. Artista, digamos. Artista. Él no combatía, él sacaba la foto al avión, al compañero. Bueno, para algo, viste, útil, digamos. Pero muy bueno porque realmente quedó en la historia. Claro, porque esa es otra cuestión, ¿no? Y bueno, y una noche sentí era como artillería. Perdona, Roberto, que interrumpa, pero noto que cuando avanzás, me contaste de la nieve, ¿el frío también avanzaba a medida que ustedes...? Claro. Nosotros, en Malvinas existen las 4 estaciones, en pleno invierno. Por ejemplo, amanece con frío. Estamos, llamémosle así, entre el frío y la primavera. Porque cuando llega a las 8 de la mañana ya vos sentís que tenés calor y te empezás a sacar la ropa y después hace un calor infernal hasta las 2 de la tarde y de 2 a 4, porque 4 y media ya oscurecía, empezaba a caer nieve. O sea, todo en un día. Y yo el día que caí prisionero caí con 12 grados bajo cero. Nunca hice un pozo de zorro, nunca. Siempre me mantuve, digamos, desde un lugar a otro, cumpliendo determinadas misiones, oculto entre las piedras, tapado con un poncho plástico que amanecía cubierto de nieve. ¿Y eso te protegía del frío? No. De hecho que tengo problemas en los pulmones, en las piernas, por la afectación, digamos. en las piernas, en los huesos, todo te perjudica. Y yo tenía mi pantalón de combate de verano acá de Corrientes, tenía una remerita verde, manga corta, tenía una camisa de verano y una chaquetilla de verano. Ese era el vestuario, digamos, combate, de todos los días. De todos los días. Y cuando me comentaste que cuando llegaste digamos, ahí en el momento de los primeros combates, no te voy a preguntar si sentiste miedo porque sería absurdo lo que es la pregunta, pero uno por ahí puede sentir responsabilidad por lo que están, digamos, con uno, ¿no? ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Era esperado o no fue esperado? No, porque el tema es, el combate se llevó a cabo en Monte Ken de forma sorpresiva por los aviones. Ahí ya yo fui herido gravísimamente y todos mis regimientos subieron en el helicóptero, mi compañía, y se fueron a Darwin. Y me dejaron ahí en Monte Ken, herido.
Entonces yo caminé cerca de 9 kilómetros y yo el cuarto día logró sacarme el hierro del cuerpo. ¿Pero herido porque no te podían sacar o porque vos le dijiste que querías quedar? No podía hacer nada, estaba duro, porque recién fui traspasado por el hierro. Y bueno, y a mí me supuraba todavía la herida, después que me pisó el soldado, la mano, y yo logré sacar el hierro y bueno, me costaba cicatrizar, era una herida ya, como a mí me decía un sargento que devolvió todo cuando vio mi herida. Infectada. No, Roberto, me dice, esto te va a agarrar tétano. Pero bueno, cuando Dios nos quiere, nos quiere. Y bueno, y yo todavía supuraba, salía sangre, agua, y una noche un bombardeo naval. Ahí ya los ingleses así hicieron pie en tierra. Y empezaban a tirar sobre la zona, pero te estoy hablando 100, 200 tiros, impacto de proyectil. O sea, de tipo bomba. Claro, son los navales. Cañonazo. Cañonazo. Y bueno, yo estaba todavía ahí mal, recuperándome entre las piedras, tapado, tratando de cubrirme, que es algo irónico, porque si la bomba se te cae al lado, la onda expansiva te mata. Claro. Pero bueno, pero yo estaba en el foco del bombardeo y escucho el grito desgarrador de mi compañero, que ya no era de mi soldado. Eran de otros. Tengo 4 soldados muertos y los otros fueron heridos, ¿no? De gravedad. ¿Los que evacuaron en el helicóptero eran algunos heridos o eran todos personas que...? No, todos personas en condiciones. Por eso quedo yo ahí, herido. ¿A los heridos no los recuperaban o era por una cuestión, digamos...? No, porque ellos tenían que ir a cumplir otra parte misión de combate en Darwin. Y después te vendrían a recuperar, supuestamente, ¿no? Esa era la promesa. Era la promesa. Así que vos estabas esperando ahí. Sí, gracias a Dios. Yo creo que hoy vivir la vida que vivo, no me importa si llegó a tiempo o no, porque en realidad yo me curé. Yo me curé, yo me saqué el hierro todo. El soldado me pisó la mano sin querer, me reventó todo. Y bueno, cuando yo dejo mi fusil, dejo todo, lo único que tenía era mi cuchillo, digamos, y me meto, porque por una cuestión lógica todos se ocultan. ¿Esto era de noche? De noche, únicamente de noche. De día la artillería terrestre, de noche la naval. Entonces me encontré con un soldado que tenía destrozada la pierna. Y bueno, logré, digamos, arrastrarle, sacarle de la línea de fuego, cubrirle entre la piedra, pero también corre el tiempo del sangrado, digamos. Eso no era de se fue a morir de sangrado, entonces le empecé a hacer torniquetes, lo que pude, después... Aparte de noche. De noche. Entonces le logré sacar de la posición de esa zona de impacto y le llevé a un punto de reunión de heridos. Y ellos bajaban la montaña y allá abajo había, del Monte Jarre, había la camioneta Land Rover de los ingleses, pero manejada por los soldados argentinos. Le habían secuestrado la camioneta. Claro, del pueblo. Y ahí cargábamos los heridos y le llevaban a Puerto Argentino. O sea que ahí más o menos tenía chance el soldado. 3 murieron, desangrados, de lo que yo saqué, 3 murieron. O sea que vos lo ibas sacando herido de a poco de la zona. En distintas misiones. Distintas misiones. Eran de distintos regimientos. Ahí me mataste, porque eran todos soldados desconocidos. En el 4 yo no sé quién, sé que el teniente coronel Diego Alejandrino Soria era el teniente coronel jefe del 4. Ajá. Ahí se lo lograste sacar. Lo vi en una oportunidad, hablé con él 2 palabras, porque viste que el superior, el jefe no habla con el cabo. Claro, es verdad. Con el soldado no hablan. Ellos dan orden. Sí. Y bueno, están para mandar, digamos. Claro, yo tampoco tenía nada que decirle, ¿no es cierto? Menos en el medio de la situación, digamos. Con lo que vivíamos. Que bueno, entonces, estaba ahí el oficial de inteligencia, era Jorge Agustín Echeverría, que tampoco conocía, no sabía quién era. Que era al que terminó sacando con 5 impactos en el cuerpo. Que es la parte, digamos, más fuerte del relato ¿no? Más fuerte por lo que tuvimos que vivir. Yo no creo haber sido muy diplomático con él para arrastrarle. No le pediste, por favor, digamos. Hacerle los torniquetes,
darle mi whiskycito, una botellita así, eso de propaganda que nos daban. ¿Ah, sí? Y bueno, me pedía agua, muy mal herido y le di el whisky. Ahora vive, por eso es fuerte, porque él vive. Y él mismo me hizo una carta donde él me agradecía ese gesto, digamos, que yo tuve de no abandonarle cuando otro en realidad pensaba en su seguridad personal. Y que a lo mejor no había chance para él. Es que si no le sacábamos de ahí, él se moría desangrado. Pero yo digo, qué coraje ese hombre. ¿Sí? Qué tipazo. Daba gusto morir al lado de ese tipo, porque era un hombre valiente. Él era oficial de inteligencia del 4, justo estaba cerca del puesto comando, organizó a un grupo de soldados que yo quiero nombrar, ¿no? Sí, sí. Porque realmente yo creo que es una forma de honrar a los que estuvieron en ese momento tan sangriento peleando por la vida, porque ellos también dieron su granito de arena por Jorge Echeverría. Era el cabo Raúl Ladalia. Él murió hace 5 años en Santa Fe. Él fue aturdido, muy mal lastimado, digamos, por un morterito de lo británico, porque él era un hombre muy decidido, como yo llamo, ¿no? Un hombre valiente, esos tipos que no mide la consecuencia, audaz, no tiene en cuenta su vida, tiene en cuenta la misión, que es más importante, la misión que la vida. Lógicamente eso lo llevamos a cabo con vida, pero cuando vos ponés una balanza, la misión es más importante que la vida, aunque tengamos que morir. Para eso el juramento. Y esa situación tan extraordinaria que vos planteás, ¿vos creés que puede sumar al momento final lo que conocemos como éxito o victoria? Sin duda, lógicamente, teniendo en cuenta el apoyo logístico que tenemos, porque el hombre por sí mismo no hace nada, necesita arma. Y el arma, si no es manejada por el hombre, no es nada. Es un conjunto. Es un conjunto, pero así como el arma y el hombre se complementan, también debe ser complementado con el apoyo logístico, digamos. Si yo tengo una onda y el que ataca, soy uno, y el que ataca tiene el mortero, misiles, artillería, y son 20, seguro que me ganan los otros, seguro. Pero, pero en tu caso, ahora cuando contemos, medio que con la onda sí. te defendiste igual, digamos. Porque la verdad que el destino vos te puso en un lugar en donde las cosas que por ahí podemos creer como básicas o entendidas fueron más allá, ¿no? Sin duda, más allá. Y a veces digo yo, ¿por qué tuvo que haber sido así, no es cierto? Porque el sufrimiento, el miedo, que vos hablaste de miedo, siempre que lo entendamos como corresponde. El miedo lógico. Claro. El miedo lógico es natural. Te hace más inteligente, te hace reflexivo, te hace analizar la situación para poder llevar a cabo tu ataque, tu defensa, tu repliegue. En cambio, el miedo pánico, que también es nuestro, es lo que te hace perder totalmente la cordura. Te da vuelta a agarrar tu fusil y salí a correr. Y ahí te matan por la espalda. ¿Por qué? Porque no supiste tener el miedo lógico, digamos, de quedarte entre la piedra y no salir disparando con el pánico. Y analizar la situación también. Claro, por eso te digo, yo he tenido mucho miedo, muchísimo miedo. He llorado, confieso, porque no hay que tener vergüenza, porque es parte de nuestra historia, digamos. Y de la humanidad misma, digamos. Parte de que la gente que no conoce, que sepa que la guerra provoca esos traumas en el hombre. Pensé que me pasaron el margen. Roberto, antes de seguir comentando, ¿este oficial de inteligencia que estaba, vos lo encontraste en el momento que vos estabas o vos porque escuchaste el ruido fuiste a ese lugar? No. Yo, como yo estaba, digamos, mi regimiento estaba en Darwin, una compañía disminuida significa que en vez de ser 33, por ejemplo, eran 15. Eso es una compañía disminuida con 3 secciones disminuidas, totalmente a muy larga distancia las 3 secciones, o sea que podríamos hablar de un pequeño grupito. Claro.
Y con ese grupito, Bueno, yo pertenecía a uno de la compañía B del Claro. 12, que lógicamente después se fue digregando en distintos lugares. Uno cuidaba un tanque de combustible. tenían ciertas tareas. Sí, claro, me acuerdo, ese encargado era el subteniente Mosteirín, hoy coronel mayor, un amigo, siempre nos comunicamos, a pesar que en aquel entonces él era oficial de, digamos, de infantería y no era de mi sección, pero guardamos un respeto, digamos, Claro. humano muy grande entre los que tuvimos la oportunidad de estar y salir vivos. Porque esa era la otra cuestión. Después estaba un sargento primero García, que era mi encargado de compañía, ya falleció. Y bueno, estaba el cabo Adalia, estaba Gorosito Santo, uno de Calchaquí, un hombre que no le gusta hablar, o sea, no está bien, creo. Y otros compañeros que no, Pinto Luciano recibió un disparo. Ellos estaban todos en tu... No, estaban todos, digamos, en la en zona, en la zona, pero de distintos... pero yo no estaba ahí. Ah, Yo no estaba, yo me encontraba ayudando a replegar a un sargento que estaba herido. Entonces cuando yo llego, le dejo en el puesto de reunión de herido y quiero volver, ahí es donde se lleva a cabo el ataque sobre la posición de Echeverría. de noche. De noche, Sí. absoluto. Había bengala impresionante, trazante, que pegaba porque todo de piedra. Y eso a la vez un escudo y a la vez te impide dar en el blanco a vos, porque pega contra la piedra. Entonces la trazante iba hacia el cielo, la bengala, la artillería, los gritos, los tiros, y dije yo, no, yo ahí no me meto. Sin saber que ahí estaba Jorge. Entonces me repliego hacia dos hermanas, que es donde tomo conocimiento de que, bueno, que la acción fue envolvente y quedaron Gorosito Santo, el cabo Adalia, Julio Romero, de Puerto Tirol, y Jorge Echeverría. Y posiblemente Jorge Echeverría, que el oficial hiper dinámico, el tipo se movía de un lado para el otro sin saber que posiblemente que tenían visores nocturnos, lo otro, y que ya le habían pegado un tiro en la pierna y el tipo se parapetó detrás de una piedra. Entonces yo le digo, yo voy a buscarle, pero desconociendo que en esa zona había 3 soldados más. Sí, está bien, entre la piedra era demasiado lejos de Jorge. A Jorge ya lo conocía, digamos. No, no. no. ¿Y cómo Pero- supiste que él...? Porque me dijeron que había un oficial de inteligencia que quedó prisionero por la acción envolvente de los ingleses y que tenía una nenita de 2 años. Entonces ahí me destrozó, digo yo, ¿con qué cara le miro a mi papá cuando vuelvo si yo no fui capaz de ir en busca de mi compañero? No puedo. Y agarré, preparé todo mi fusil, cargué todo como cosa de no estar cargando en una zona donde los ingleses escuchan. Claro. Y bueno, me largué en busca de Jorge, entré por un desfiladero, ahí entramos en combate y muere Julio Romero de Puerto Tirol, ahí muere. Que te acompañaba. ¿O estaba...? No, estaba en ahí, esa zona, esa en la parte baja de la enfermería. Ujú. Pegado a él estaba Irrazábal, Ujú. el que estaba ayer en la reunión de Barba. Ah, bien. Ese hombre estaba al lado de Julio Romero. Y fíjese que el tirador con el visor nocturno pudo haber elegido a Romero o a Irrazábal y le tiró a Romero Y lo mató. automáticamente. Y bueno, yo lo que veo es una silueta que se separa de Romero y era Irrazábal porque él me cuenta. Entonces yo entro por ahí y le mato a un hombre que tenía el visor nocturno. Y con ese visor nocturno llevé a cabo todas las misiones. O sea, vos fuiste y le sacaste el visor nocturno. Primero le disparé Primero. y lógicamente muere el hombre y yo me voy y me quiero cubrir en esa misma piedra donde estaba el hombre. Y ahí veo el retículo verde clarito del visor nocturno y digo, ¿y esto qué es? Porque yo nunca combatí con visor nocturno. Era una cosa muy... Era muy, en aquella época era de punta, digamos. Claro.
Entonces empecé a mirar así y ahí sí, digo yo, Dios mío, no puede ser que con estas cosas nos estén mirando a nosotros. Ah, porque se veía clarito. Claro, el Regimiento 4 tuvo 23 muertos. Y bueno, yo con ese entré por la zona de un desfiladero, que es donde me encuentro con un inglés, ¿no es cierto? Abrir fuego, imposible, estamos en el campo enemigo. Así que tuve que usar mi cuchillo. Ahora, cuando vos viste el visor nocturno, te diste cuenta de un panorama muy diferente de lo que estaba. Otro mundo. ¿Cómo se veía? Como de día, como de día. Nada más que con un verde clarito, digamos. Con una tonalidad, digamos. Una tonalidad, pero muy leve, tirando a lo verdecito. Pero yo distinguía perfectamente al argentino, el rostro, todo. Claro, por el uniforme, ¿no? Claro, y ahí tuve que, lógicamente, ahí fue lo más sangriento de mi misión, porque yo quería llegar donde estaba Jorge. Y muere Julio, y después me encuentro con que al cabo Adalia estaba aturdido. Un señor, el soldado, tenía 19 años. Todo Jovencito, 19 años, cabo Adalia, del 12. Y más adelante, como 13 metros más adelante, entre la piedra, casi el camino que da hacia el mar, estaba Gorosito Santo, que se quedó sin municiones, y bueno, ya los ingleses le sobrepasaron y decidió quedarse, digamos, ahí encubierto. Digamos, claro. Y el que estaba con Jorge, porque esto me lo cuenta Jorge, era Pinto Luciano, uno del 4, del 12, que fue herido. Y bueno, yo después que fue herido no pude verle más. Él se ve que encontró la forma de salir del cruzado de municiones. Y bueno, entonces yo me dedico a Jorge, digamos. ¿Vos lo viste a Jorge con el visor nocturno o no? Sí, a Jorge sí. Es más, le estuve a punto de tirar, porque en ese momento no es un hombre que está de vacaciones. No. Está bajo la presión de la vida o la muerte. Y eso a veces o actuar en milésima de segundo o no morir. O morir. Y bueno, tuve que matar 2 personas que estaban a su derecha, que fue uno de los que le pegaron en la pierna. Claro, que le seguían tirando. Claro, y después bajé a otro que estaba a su izquierda con el visor nocturno, y Jorge en ese momento cae, impactado por otro proyectil, y desde el suelo dispara a una silueta que él, después de 25 años me cuenta, porque yo esperé 25 años después de la guerra para reencontrarme con él, y me contó que, bueno, yo vi cómo caía el tipo. A la silueta, digamos. A la silueta. Claro, porque vos veías con el visor nocturno. Claro, estando él en el suelo. Y yo con el visor nocturno, porque el visor nocturno, si no lo tenés en el ojo, vos sacás eso y te queda en la oscuridad total. O sea, tenés que tener continuamente en el ojo para poder observar. Y bueno, yo vi cómo murió el hombre, que también tenía visor nocturno. O sea, sobre el fusil, ¿no? Sobre el fusil. O sea, el doble peso de tener el fusil en la. Entonces, cuando veo que pude dar de baja a lo que estaba a la derecha y a la izquierda, yo pego el dentro, le agarro la chaquetilla, lo llevo entre una piedra y a Jorge le pregunto dónde le dieron. Bueno, él me dice, mira, no siento nada en todo el cuerpo, no siento nada. O sea, era como que se le paralizó todo el cuerpo y ya estaba hecho un colador el tío. ¿Sí? Sí. Entonces noté que le salía el pantalón todo negro acá, por la bengala que era celeste. Todo negro. Era la sangre, digamos. Que era sangre. Entonces yo agarré, saqué mi cuchillo, le abrí el pantalón y en la chaquetilla tenemos un cordón. Le saqué el cordón y le hice el torniquete. Todo él lo explica en una carta muy linda que después Martín te va a alcanzar. Una carta que yo creo que es histórica y que nadie la conoce. Porque él ahí se explaya. En todos los detalles de ese momento. Sí. Así que Martín, que vos no tenés problema. Sí, Martín seguramente no más. Acercarle la carta. Una carta realmente llena de respeto, de cariño, de amor, ¿viste? Sí, porque dijo una vez a alguien que el acto
de amor más grande es el sacrificio, ¿no? O sea, Claro. Es el de dar la vida por el prójimo. aparte vos, mientras vos estabas ahí solucionando el problema, los tiros y las balas, los cañones. Perdí cuidado. Era un infierno. Y bueno, algunos me dijeron, Roberto, ¿cómo puede ser que vos en pleno combate hable con el herido, le des whisky, le hagas los torniquetes y cuando vos tenés misión de combate? Y bueno, creo que esa persona que me dice eso no conoce lo que es el combate. Claro. Porque yo lo he hecho. Y Jorge lo explica con lujo de detalle en la carta. Claro. Por ejemplo, que yo haya tenido un visor nocturno británico. Algunos decían, no, es imposible sacarle el visor nocturno británico. Y Jorge en la carta lo explica con lujo de detalle. Claro. Entonces, pero ese fusil a mí me permitió dar de baja a muchos ingleses, digamos, pero también a quedarme sin municiones, porque no tenía reserva. ¿Y qué pasó ahí? Y bueno, cuando se me terminó las municiones... ¿Vos le preguntaste a Jorge cómo estaba? ¿Le hiciste el torniquete? No, después nos paramos, lo agarramos del hombro y empezamos a caminar. Nosotros queríamos salir del campo. Claro, de donde estaba el fuego cruzado. El fuego cruzado. Y en eso aparece en una silueta, una silueta en la neblina del polvo, porque es todo un humo, una neblina, tras un manto de neblina, dice la canción. Veo que sale una silueta y yo llevaba mi fusil, como el otro le tenía abrazado a Jorge, llevaba en el costado, pero yo llevaba cargado, o sea, yo podía disparar. El fusil, digamos, con el visor nocturno. Claro. El otro fusil vos lo dejaste, el que vos tenías. No, eso lo dejé. Claro. Eso lo dejé. Y ahí es donde perdí mis municiones. Pero bueno, y dije yo, no voy a disparar porque yo siempre fui consciente, ¿no? Vos tenés que ser primero. Claro. Aparte no sabías cuántas balas tenía también, ¿no? Dispararle, ¿me entendés? Uh-huh. Bueno, y después pediremos disculpas. Pero dispararle porque... Y efectivamente, no le disparé y el hombre giró y se ve que lo vio. Y la silueta esa que claro, giró y abrió fuego. Yo vi que el fuego vino, de hecho, la trasante al ojo mío y le da a Jorge. Otra vez. Entonces yo le disparo y bueno, ya ahí disparé como foronca, ya una ráfaga larga y bueno, se me fue todas las municiones. Pero esa arma que no era la tuya. Era la única que tenía. La única que tenía, porque la otra lo había dejado muy abajo. Entonces el hombre cae muerto, lógicamente, pero yo me quedo sin municiones. Entonces le llevo a Jorge entre una piedra y le tapo con un poncho y le doy whisky y le digo, mirá, quédate acá, yo te voy a sacar. Mentira. Pero uno hay que transmitir esperanza. Entonces empecé a usar el fusil solamente para mirar las posiciones y el movimiento de los ingleses. No me servía para otra cosa. Porque yo no tenía los movimientos. Claro, pero sí me servía para ver cuáles eran los movimientos, por dónde podríamos salir. Y Jorge al lado. No, Jorge estaba más o menos como a 3 metros al costado de una piedra. Pero la pasante era impresionante, me tiraban, yo pegaba contra la piedra así al lado mío. Y digo yo, pero ¿cómo es que no me pegan? O sea, pero la guerra es así. Entonces, cuando yo giro para ir hacia lo de Jorge, veo una silueta. Otra más. Pero recortado así en el horizonte. Veo así la silueta por la bengala. Porque hay bengalas que están arriba y que alumbran en forma vertical, digamos. Pero hay otra bengala que ya están en su punto de caída muerto, entonces te alumbra como que vos estás acá y como de atrás. La bengala cae acá y vos le mirás. Entonces vos ves la silueta, no ves el rostro, no ves nada. Pero es la sombra, digamos. Pero ves el arma, me estaba apuntando. Y yo digo, bueno, acá estamos, acá me van a matar. Y el hombre se acercó, yo saqué mi cuchillo y se acercó el tipo y digo yo, pero no puede ser, o sea, yo aún a pesar de las situaciones, del estrés, de la impotencia, yo decía, me va a pegar un tiro en la cara, así de cerca. Y el hombre cuando se acercó le pude ver la cara y me hizo así, con el fusil me hizo señal que yo abriera más el brazo. Y yo decía, pero no está lejos, o sea, yo quería que se acerque más a algo.
Para con el cuchillo. y uno a uno. Claro. Y cuando abrí, vi que aparecieron varias cabecitas más. Dije yo, no me hago loco. Eran como 6 más. Entonces abrí el brazo así, vino él y me tocó con el fusil, el cuchillo para que echen. Y entonces yo clavé en la turba y el hombre bajó el fusil y todo lo que salían, que me tenían apuntado con un hambre impresionante, me querían matar, bajaron el fusil y el hombre vino y me abrazó. El inglés. Me abrazó. No entendí realmente, pero a su vez ese abrazo produjo en mí una reacción rara, digamos, porque de tanto arrojo, de tanto combate, tanto muerto, en ese momento como que me quedé en blanco, me eché a llorar y el hombre me apretó así contra su pecho, me abrazó fuerte, me dijo, o sea, ok argentino, fueron sus palabras, como, bueno, no sé qué significa, apenas se habla guaraní. Pero habrá terminado. Entonces, como que terminó. Y después él se hizo el amago para seguir yendo hacia abajo. Porque ellos seguían subiendo. No, ellos ya habían consolidado. El tema era por qué estaba ese tiroteo en esa zona, esos disparos, esa artillería, por qué los otros fusiles buscaban esa zona. Entonces él fue y me agarró prisionero. Y yo le agarré la chaquetilla y le mostré a Jorge. Ah, que estaba herido todavía. Claro, le mostré, le dije que estaba herido. Y él me hizo así, como que calma. Y podés creer que al ratito apareció un helicóptero, le pusieron una camilla y le llevaron a Uganda. Se salvó, Jorge se salvó. Con todos los agujeros que tenía. Con todo. Qué ejemplo de persona. Y bueno, un hombre decidido, ¿no? Y yo no conozco del 4, no conozco a otro, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me tomaron prisionero y justo amanecía. O sea, el combate que era de noche, se empezó a ver las piedras, se empezó a ver la gente, cómo se movían, cómo iban consolidando, cómo iban arreglando las cosas, no sé qué es lo que hacían. Entonces vino un pejoso, Inglés. un inglés, un colorado, y me dijo en un castellano medio raro, qué bueno que yo tuve suerte, porque el jefe de él no le mata a la persona que combate a un compañero. El que te abrazó, digamos. El que me abrazó. Que es un ejemplo, ¿no? Yo digo, y que justo te tocó con esa qué persona. lindo hablar así de un enemigo, pero qué lindo que es resaltar, es mi enemigo y lo va a seguir siendo. Pero en ese momento Era como mi padre. claro. Le llegó a Jorge, yo ya a partir de ahí no supe más nada de Jorge, y después él me hizo llegar la carta que te estoy contando. Y mira, esa carta yo recibí, él me escribió el 30 de noviembre. ¿De qué año? Del 82. O sea, debe ser uno de los primeros documentos escritos que hubo desde la Guerra de Malvinas. Sobre la reflexión de lo que había pasado. De lo que había pasado. Es más, dándole gracias a otra persona por haberle salvado la vida. Claro. Yo ahora tengo en la habitación las medallas, porque... Fuiste condecorado luego sí, varias veces, ¿no? Claro, después yo recibí junto con el sargento primero Esper, muerto en Malvinas, yo y Esper, dentro de lo que es los suboficiales, somos los dos únicos que tenemos la máxima condecoración de la nación. Se llama la Nación Argentina al Heroico Valor en Combate. Y bueno, los fundamentos es cuando dice que la misión, para cumplir, tiene determinados requisitos, digamos, pero ya cuando uno sobrepasa holgadamente y pone en juego su propia vida en forma reiterada, abierta, desinteresada, eso se llama heroico. Claro. Porque vos al mismo tiempo sacaste otro soldado aparte de claro, Jorge, sin antes pierna, que Jorge.
herido al sargento que tenía. Eso fue antes que Jorge. Mucho antes que Jorge, sí, los primeros bombardeos, digamos. O sea, iba, lo sacaba y al último te quedó Jorge. El último, claro, porque ahí yo caí prisionero. Porque si no me agarraba prisionero y salía con Jorge, posiblemente en otra misión me mataban. Claro. Pero bueno, Dios escribe las cosas son. ¿Vos crees que fue el testigo? Sin duda, sin duda, sin duda. Y después me dieron la baja. Recordemos que todo esto vos seguías herido en la mano, o ya estaba más o menos curado. No, supuraba todavía. Supuraba. Sí. O sea, con esa inclemencia, igual seguiste adelante. Igual, porque ahí, te vuelvo a repetir, la misión es más importante que la vida. Y más cuando hay un hermano en juego. Y con esa característica que vos nombraste, que tenía una nena, que tenía una familia. Un año dice que tenía la nenita. Y bueno, después con el correr del tiempo, me encuentro con Jorge, veo que la hija ya no tiene un año, tiene 26 años, porque me encontré a los 25. Y bueno, me cuenta que se va a casar y que quería que yo sea testigo de su casamiento. Y soy testigo, digamos, de la nenita que estaba viva y su papá casi muerto. Y que vos le salvaste la vida. Toda una historia que a veces no se comenta, no se cuenta. Y que es lo lindo de la guerra, ¿no? Es la parte, digamos, de feliz, la camaradería. de la camaradería. De la camaradería. De esos actos heroicos, ¿no? Claro. Y él me dice, vos sos mi ángel de la guarda. Y yo le digo, usted es mi jefe. Él no es mi jefe. Él era el 4. Claro. Pero yo le digo, usted es mi jefe, porque usted me demostró con lo hecho el valor, el coraje, la forma de encarar una situación límite. Y bueno, hay otro compañero que cuando me vieron que yo me fui a rescatarle, me decía, no, vos estás loco, esto es una misión suicida. Y bueno, pero pude salir. ¿También en vos influyó la humanidad del sacrificio por el otro? No te lo entiendo. Si influyó el sacrificio, el ser humano por el otro, digamos, el hecho de no abandonarlo. Bueno, yo no le conocía a Jorge, yo tenía que salvarle, por su hija, primero por su hija. Fíjate que ahí no cuenta Jorge, Claro. Lo hacía por la hija. Si yo no me iba a buscar a Jorge, ¿cómo yo, si volvía, si es que volvía, cómo yo le miraba el ojo a mi padre? Ahí no cuenta Jorge, y cuenta mi padre. O sea, yo lo hice por la hija y por mi padre. Y lógicamente Jorge fue el beneficiario, ¿no? Pero es esa cosa, una cuestión de principio, de moral, de amor. De amor, de principio, Creo que el sacrificio tiene que ver con esa también condicionante, ¿no? Es que esos son los que le dan vida al sacrificio. Si vos no tenés principio, ¿qué sacrificio podés hacer? No tenés horizonte, tu principio no tiene un fin, objetivo no tiene. Y bueno, si no tenés amor, el amor es lo que te mueve. Es lo que te mueve, exactamente, justo iba a decir eso. Roberto, una cosa que me impresionó de la entrevista que te escuché es el humor que siempre trataste de ponerme en la circunstancia, ese tono, un humor picaresco, no un humor de ningún tipo, sino un humor positivo dentro de esa tragedia que era en el medio de un bombardeo, en medio de una situación, digamos, muy complicada, y nunca perdiste esa capacidad. ¿Vos crees que eso ayuda en algún momento, no? Claro, primero para vos mismo, ¿no? Aunque a veces nos engañamos nosotros mismos, porque queremos que las cosas sean buenas y lindas. No lo son, en la guerra no lo son. Pero vos tenés que mantener el espíritu en alto, la moral en alto de tu tropa. Y ellos, si no te ven a vos con un espíritu fresco, digamos así, alegre, activo. Mirá, hoy vamos a morir, pero ¿sabés qué? Vamos como un asado antes de morir. Esa broma, eso le levanta la moral a los soldados. Y acá le tenéis, acá en Villa Ángela lo tenéis ahí Razábal. Claro. Allá la gente que jamás me dieron quieto. ¿Crees que en la vida también pasa eso? Y yo siempre fui inquieto, yo le vuelvo a repetir, vivo en el campo. Con personas que a lo mejor no están en la milicia o en otros órdenes de la vida, también inspirarlo de esa manera. Es que yo justamente creo que el propósito mío es que ellos me vean y que digan,
bueno, yo también puedo hacer eso, ¿entendés? Claro. O sea, que nuestro acto, nuestra palabra, nuestra forma de ser sea ejemplificador. Que sea un ejemplo para nuestros jóvenes, para cualquiera, para cualquiera. Y yo creo, sin duda, que en todos los aspectos de la vida hay gente que son amargada. Sí. Pero hay gente que tiene un espíritu y realmente su vida no está bien, pero tiene un espíritu en alto. Que siempre están, digamos. Y bueno, otros posiblemente tengan miedo, otros no. El pánico, como bien llamaste Claro. hoy. Y en la guerra, sin duda, que muchos tuvieron miedo. Yo no quiero hablar de eso, pero he visto soldados realmente un tigre, un león. Y aunque vos no creas, ellos fueron mi ejemplo, mis soldados. Sí. Sí, sí. Yo tengo un soldado, acá el de Puerto Tirol, un toba. Un soldado toba, originario, del pueblo originario. Él fue declarado héroe provincial chaqueño, por ley. Mirá vos, Por ley. soldado mío. No fue ningún flojo. Sí. Tengo un soldado que se llama Ramón Cirilo Blanco. Muchos años en el anonimato. Muchos años aquí yace un soldado solo conocido por Dios. Se encontró el cuerpo. Y hoy Él cayó en Malvinas, digamos. cayó. Él murió en Malvinas. Sí. Julio también. Sí. Ahora, ese Ramón Cirilo Blanco, en Corrientes, cerca de San Cayetano, una escuela lleva su nombre. No fue un soldadito miedoso, como hay algunas películas que lo quieren presentar como parásito O víctima. incapaz de hacer un acto de heroísmo. Ramón Cirilo Blanco fue un héroe y hoy una escuela lleva su nombre. En Mercedes, yo tenía un soldado, Ramón Antonio Ferragó, de mi compañía. Hay un monolito en una plaza. No fue un soldadito como le quieren pintar algo. Y hablando de monolitos, tenés otra historia que tiene que ver con un monolito, una estatua, vamos a decirlo, que te hicieron a vos. Contanos un poquito, eso fue mucho tiempo después, pero Sí, claro. un poco en el ego, digamos. Lo que pasa es que justamente por eso no quiero hablar, porque eso te despierta el ego, Claro. ¿no? Yo fui condecorado con la máxima condecoración y después me llamé a silencio por respeto a toda la causa, a todo lo que ocurrió en la causa, por tantos soldados muertos, por tantos ingleses que tuve que matar, digamos. En ese momento yo sentía placer, era como decir, te maté, ¿verdad? Como de ganar algo. Claro, el ego, hablamos, te maté, vengué a Te un gané. te gané, vengué a un compañero mío. Pero hoy tengo 64 años y me pesa los muertos, me pesa. Después, la intendente de mi pueblo, Riachuelo, me colocó una calle en mi pueblo. Riachuelo. Cabo Roberto Paruso y Jorge Timar, un ingeniero que se cruzan las dos calles, ¿no? Ah, Después me declararon ciudadano ilustre de la ciudad de Corrientes. Después me hacen el monumento, en pleno microcentro de Corrientes. Y el 4 de mayo me declararon ciudadano ilustre de la provincia de Corrientes. ¿y cómo es pasar por frente de tu propio gusto? Bueno, yo pasaba antes porque yo trabajaba a 30 metros de mi gusto. ¿Qué es una oficina o El Instituto de Vivienda. Yo tenía que pasar por ahí, por delante de mi gusto, y siempre me iba con mis dos hijitas al colegio. Entonces yo le agarraba a mis dos hijas, le abrazaba, siempre que pasábamos por ahí, a ver si se daba cuenta. Hasta que un día una me dice, papá, ¿por qué cuando pasamos por acá vos no abrazás a las dos? No quiero que te vea. Leo, no quiero que te vea. Ese hombre no quiero que te vea. Y era vos, ¿no? No, ellos estuvieron, Claro. sin duda estuvieron en la inauguración. Claro. ¿Viste? Y bueno, yo creo que esto queda como un ejemplo
primero para mi hija, ¿no? Para mis hijos, de que cuando uno le pone amor, le pone garra, le pone voluntad, es posible, es posible. Pero tiene que haber realmente una convicción de saber que lo que estamos por hacer lo vamos a hacer. Claro, no nos quedemos en la promesa. Entonces es como un ejemplo para mi familia. Ahora mi hijo, Emanuel, por ejemplo, se casó con Belén Majul y tiene una nenita, Pía, y tu nieta. Mi nietita, mi amor. Y Benito. Ella tiene 2 años y Benito tiene 5. Y tenés que ver los pegotes que son por mí, claro, no, son enamorados del abuelo. ¿Cómo se compone tu familia hoy en día? Y bueno, mi familia está mi señora, Emanuel, que te estoy contando, exacto, se casó, él es abogado, ella es abogada también. Y después está Malvina Soledad, una hija. ¿Qué nombre le pusiste? Le puse, sí, le puse demasiado capote arriba, no, mucha piedra le puse, pobre. Qué peso, ¿no? De historia arriba. De historia, ¿no? Y bueno, si se va a Inglaterra, Malvina Soledad, van a quedar mirando. No, le deportan, a los pocos días le echan. Bueno, y ella se recibió abogada. Se casó y después me dijo, papá, quiero ser escribana. ¿Y qué tenés que hacer? Y tengo que estudiar 2 años más. Y estudiar, no, pero tengo que pagar. Y bueno, pagamos. La familia está para eso. Se recibió de escribana y ahora me regaló una nena. Otra nena. Alfonsina. Alfonsina. 3 meses. ¿Cuántos nietos tenés? 2, 3. De mi hijo tengo 2. Y Malvina me regaló a Alfonsina. Una nenita maravillosa, ya se ríe, te explico. Es como que te sigue con la mirada. Así que te cambió la vida de nuevo. Y la otra, mi hija, la que se está por recibir de doctora en biología, está esperando un bebé para los últimos días de diciembre. Y bueno, yo pienso, ¿no? Después de tanto dolor, sufrimiento, frío, miedo, muerte, y bueno, de pronto lo más horrible yo creo que no es el miedo ni la nieve, es que un cristiano, o sea, un ser humano hijo de Dios le mate a otro que es hijo de Dios. Está bien, el otro es inglés, pero es hijo de Dios. ¿Entendés? Yo me estoy volviendo Caín de Abel. Es horrible eso. Pero es como que Dios me quita una parte en la tristeza y me dice, pero yo te quité demasiado, quedó un hueco acá, te voy a dar a la hija de Mariana, a la hija de Malvina y a los hijos de Manuel. Pero, claro, pero también el hecho, Roberto, que vos no lo hiciste por pura hazaña. No. Lo hiciste de una manera para contarla, ¿no? De una manera bueno, con un sacrificio heroico, con una situación. No fue que fue algo, digamos, en una circunstancia, digamos, diferente. Fue una circunstancia realmente, capaz que Dios vio eso, ¿no? De decirte, bueno, este hombre es un buen hombre, digamos, hizo sacrificio supremo, hizo hasta inclusive el mismo inglés que te puedo abrazar, digamos, no era... Es un reconocimiento. Pero te explico que yo, hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, cuando yo vuelvo, a mí un jefe me llama y me dice, Baruso, usted ha sido, propuesto para recibir la más alta condecoración. Y dije yo, pero ¿qué condecoración? ¿Para qué? ¿Cómo es el tema? No, me dice, por lo que usted hizo, Martina, realmente nos tiene para amor. Entonces digo, pero ¿para qué tal juramento? ¿Para qué la medalla? Yo juré dar la vida. ¿Cómo me van a dar la medalla? Claro, vos lo tomabas como que era una actitud tuya que no una necesita obligación. Una obligación. Pero por supuesto, es que lo sigue siendo. Lógicamente ahora tengo 64 años, ¿no? Ya te retiraste, ya me retiré, no creo que me lleven a Malvinas a combatir, no creo, pero aún en la vida común, yo vivo en el campo, te explico. ¿Sí? Tengo mis plantaciones de higo, uva, tengo mi casita, tengo todo. ¿Cerca de Corrientes? Cerca, 9 kilómetros, cuando algún día te vas para Corrientes. Te vamos a visitar. Pero por supuesto.
Y te digo que es muy lindo por ahí pasear entre la persona, la gente y escuchar. Por ejemplo, un día me fui a la playa de Arasatí en Corrientes, ¿conocés? Sí, 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 sí. Conozco, viví 2 años y estaba en la playa. Un lugar muy lindo, dicho. Hermoso, hermoso. Corrientes es muy lindo. Es muy lindo. Muy pobre, lamentablemente. ¿Sí? Pero muy, muy linda ciudad. Y bueno, estaba en la playa y un grupo de personas, entre ellos un montón de mujeres ya grandes, tomando mate. Yo pasaba con mi nietito y escuché que una dijo, por favor, pero mirá, te juro que cierro el ojo así, le veo a Baruso en este hombre. O sea, no me conocía personalmente. Por ahí estaba más gordo. Estaba más distinto, digamos. Sí, distinto. Más lindo. Más En una de ellas estaba más lindo. Claro. Bueno, el tema es que, digo yo, demonio, qué lindo que es cuando tu esfuerzo vale la pena. Y alguien te reconoce, digamos. Fíjate lo que hace Martín, por ejemplo. Me dice, primero se comunica por teléfono, después me dice, me voy a tu casa, te espero. Mi casa es como dice el padre Julián, ¿no? Yo abro la puerta, le pongo la mesa, el vino y el pan. Claro. El que quiera ir está en mi casa. Así soy yo de simple. Tal vez eso me llevó a actuar de esta manera allá. A eso quería No tenía llegar. prejuicio. Exactamente, eso quería llegar. Que la falta de prejuicio hace a los hombres, tal vez, no digo más puros, no sería la palabra exacta, pero en un momento determinado, actuar de una determinada manera que hace la diferencia. En un momento así, digamos, tan terrible que te tocó vivir, ¿no? Sí. Y bueno, yo lo que rescato de todo lo que viví en Malvinas fue primero la experiencia personal. Nunca estuve en una guerra. Fue la única vez, digamos. Y espero que sea la última. Nunca pensé que podía salvar un obstáculo de esa manera tan profesional. ¿Cuántas personas salvaste en ese momento? Porque al final fueron más que... Bueno, la verdad que no. 3 murieron de esa. Eso me contaron claro, mis superiores. Yo no lo conozco, digamos, yo no lo conozco. Simplemente era... Porque vos traías gente, digamos, en el momento que podía, digamos. Y bueno... Pero Jorge se salvó. No, 6. Sí. Por eso digo, y el resto más o menos los tenés... No, uno se mató a los 3 meses y después murieron del COVID, murieron de cáncer. Mucho tiempo después. Claro, nosotros no nos damos cuenta, pero todos los días mueren veteranos. Todos los días. Que esa es la consecuencia Sí. del tiempo, digamos. Claro. El relato de Jorge, que simplifica, ¿no?, el heroísmo, también simplifica el tiempo que recién hablábamos. ¿Cómo será que se vivirá dentro de 10 años, Malvinas? Y yo creo que ahora empieza a moverse el tema Malvinas. Se empieza a malvinizar otra vez de una manera más intensiva. Antes era como que había, como le digo yo a mi hijo, los ingleses lo que quieren es vernos de rodillas. Eso es lo que ellos quieren. Y lo están logrando, de a poquito. ¿Por qué? Porque para venir acá y ponernos de rodillas necesita personas internas que sea obsecuente con la política de ellos. Y acá, desgraciadamente, en la Argentina tenemos un montón. Sobra. Un montón. De gente que, digamos, culturalmente se subyuga. Pero por supuesto. Es más efectiva que las armas. Claro, la parte ideológica. Y bueno, yo a mi hija que está esperando familia, yo le digo, mirá, una nación se posa sobre 4 pilares. La iglesia, hoy en día totalmente manipulada, basureada. Sí. El ejército, También pasó por una etapa complicadísima. guillotina, el ejército, el individuo como tal, y bueno, fíjate vos esta ley de, bueno, no quiero hablar porque hoy en día todo es ley, ¿entendés? Sí, hoy es una ley para cualquier cosa. Hoy es todo es ley y esa ley se aplica aunque una mujer quiera ser elefante y es elefante, siendo mujer o algo por el estilo. Sí, es la era de la percepción, sí, digamos así, es una cosa media complicada, pero es así. Sí. Bueno, yo me percibo una persona diferente al que vos estás viendo, no sabía. Yo me percibo un hombre millonario, por ejemplo. Claro.
En realidad soy un fracasado. Pero si te percibís. Claro, lo lindo es ser percibido. Sí. No, y que el otro a lo mejor no te diga, estás loco. Bueno, yo creo que también hablamos a veces con los chicos que me están acompañando hoy. Le quiero agradecer al equipo que me está acompañando. La entrevista fue un poco atractiva, seguramente no solamente para los que nos están viendo, que habrá sido bastante larga, sino también para los que están aquí. La tecnología nos ha invadido de tal manera que ha cambiado la forma en que creemos que nos vemos, ¿no? Antes era tal vez más real, o sea, no había tanta... Y hoy creo que las tecnologías han hecho más fantástico al hombre, pero no mucho mejor. Claro. Hace también a que la persona se aleje del libro. Claro. Y hay que tener libro. ¿Vos leías mucho cuando...? Muchísimo. Yo tengo una colección de libros impresionante. Y leo. Yo creo que eso es lo que me mantiene vivo. ¿Sí? Mi fe en Dios, mi familia, los libros y la pesca. Ah, pescar también. Y ahí tenés tu momento, digamos. yo me largo la lancha y me llegan todas las carreteras. Bueno, y te digo, hoy en día le están dando, creo, a la juventud, lo grande también, un mal uso a la tecnología. Sí. Un mal uso. Porque si le hubiera dado un buen uso, yo creo que hoy seríamos un país pujante. Un uso de la tecnología y no abandonar ciertas costumbres como la lectura, algunas cuestiones que por ahí abandonamos, ¿no? Te iba a decir, en su momento más álgido de los días, ¿qué pensabas? ¿No pensabas en nada o pensaste en algo en esos momentos así? No. En algunos momentos pensaba en mi papá, ¿Sí? cuando no hacía nada, digamos. Pero el hombre que va al combate y en el camino ya va pensando en su mamá, en su familia, en sus seres queridos, ya es un hombre fracasado. ¿Sí? Ya te roba tiempo, no tener la lucidez, vos tenés que ser un animal de casa, tenés que ir al blanco, con toda, desgraciadamente lo que te voy a decir, tipo Frío. el profesor Neuro, pensando hacer el mal nomás. ¿Entendés? ¿No? Claro. Todo lo que pensás tiene que ser para hacer el mal. En ese momento. En ese momento. Eso es la guerra. Pero eso no quita de que vos, digamos, hagas actos que por ahí terminen en situación No, benéfica. lógico. Lo malo hacia el enemigo. Claro. Lo bueno hacia tu propio, a tu hermano. Y ahí yo quiero resaltar, ¿no?, la grandeza de espíritu que tenían los soldados. Los soldados es lo más grande que yo he conocido en Malvinas. Y por supuesto que eso ahora me duele, de que los centros de veteranos de guerra, algunos estén divididos, otros no. Por ejemplo, en la provincia de Corrientes, donde soy yo, por ejemplo, algunos dicen A, otro dice B, la causa fue una sola. Ayer dije en la reunión de que no hay nadie que sea mejor que otro, pero tampoco peor. Todos somos iguales. Aquel que tuvo el frente y tuvo que matar 5 o 6 ingleses, lo hizo. Pero el que no tuvo la oportunidad de entrar en combate aportó su granito de arena. Somos iguales, en distintas circunstancias. Sí, porque hay mucha división ahora, ¿viste? Que Sí. uno dijo una cosa que es de un centro que es de otro. Las redes sociales también influyen mucho en eso, lamentablemente. Claro, por eso te digo que le estamos dando un mal uso. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando con Roberto, sobre todo para la transmisión en vivo, porque acá me está haciendo seña el equipo tecnológico que se está terminando. Hablaríamos ahora con Roberto de un montón de cosas. Yo a Roberto no lo conocía, pero parece que lo conocí de toda la vida. Le contaba antes de entrevistarlo que en uno de los pequeños homenajes que hemos hecho, tal vez que he hecho, siempre me interesó el tema de Malvinas, o por lo menos la causa y el sacrificio de esos soldados, que yo siempre me imaginé. También para la gente que estuvo acá, que estaba esperando, las madres esas que quedaron sin... ¿Qué te parece? ¡Qué amor! Claro. Y no hay un reconocimiento para ese pueblo que se desprendió de todo De la vida. para hacer esa colecta de una verdadera fortuna en oro. Oro y joyas. Personas que han ido a dejar sus aros, sus collares, gente que han donado 2, 3 camionetas, 1000 cabezas de oveja,
Entonces vos te pones a pensar, y de esa gente nadie habla, de la sociedad, que es lo único que hoy mantiene vivo Malvinas, la sociedad. Solo porque inclusive el mismo gobierno, después que ustedes volvieron, lo quisieron ocultar. Y lo siguen ocultando. A eso yo llamo realmente gobierno de cuarta, sin vergüenza. Y me hago cargo lo que digo. Lo tratan de ocultar la única parte gloriosa que tenemos de este último siglo. Y que encima es un sacrificio puro, porque ustedes no fueron por una cuestión ni política, nada, fueron por la patria. No, el tema es que hay que confundir y vamos a reinar. Entonces Malvinas es la dictadura y no tiene nada que ver. Malvinas es un territorio nuestro que lo tenemos que ir, aunque sea con cuchara, a recuperar. A quien quiera. A quien sea, ¿me entiendes? Porque el tema es que, bueno, el que tiene la actitud lo puede hacer. Y bueno, yo doy gracias a la vida. Creo que si tengo que decir algo, ¿no? Es que yo le debo demasiado a la vida. Fue demasiado generosa. Conmigo fue demasiado generosa. Tengo una familia hermosa, una mujer compañera, hijo obediente, educado. Y bueno, amigos. Amigos. Claro, amigos. Y tener la pesca también, es una cosa para disfrutar. Sí, sí. ¿Y qué es la vida? Eso. Bueno, espero que a los que nos están escuchando, aquellos que por ahí creen que la vida puede terminar mañana, hay personas que han pasado por situaciones muy difíciles, sí, ya sea obligadamente o no, como fuese, porque la circunstancia obligada por ahí traspasa, como bien dijiste, a una actitud de uno, de obligarse a sí mismo a hacerla, y no por eso se terminó la vida. No, en absoluto. Todos los días trato de encontrar motivos nuevos, ¿no? Para vivir, pero no vivir entre comillas, vivir intensamente, claro, plenamente. ¿Vos creías que iba a ser el último momento eso ahí en combate o no? ¿Cuál? Que dice con el combate ahí en el peor momento de... Sin duda, yo dije acá me matan porque he visto muertos, demasiado muertos, al lado mío, que son mis compañeros, y delante mío, ¿sí? Y el ruido, no, algo, es un trauma. Después de 42 años, yo siento todavía por ahí, por ejemplo, me aparece una iglesia, por ejemplo, sí, la figura, pero 100% inglesa. Y digo, yo estoy en mi casa, en un... Tranquilo, bien tapadito, no tengo frío, no tengo hambre, no tengo nada. Pero siguen apareciendo. Siguen apareciendo porque eso no se va a ir nunca más, no se va a ir nunca más. Bueno, Roberto, te agradecemos enormemente por tu presencia. Bueno, obviamente no te quisiera agradecer por el sacrificio porque ya es obvio, ¿no? Y es a veces hay gente que no entiende porque no, a lo mejor cada uno, el que sacrificó algo por algo importante, tal vez lo entienda, ¿no? Y capaz que no hace falta si en comunidad sabemos que todos sacrificamos algo para hacer algo por el bien común, porque es lo que hiciste. Pero por supuesto, hay personas que no hace falta ir a la guerra. De hecho, hay personas que están sufriendo la consecuencia de haber hecho algo como la gente, digamos. Y hay gente que vive en ese mundo luchando, cuando yo tal vez en este momento no lo estoy haciendo, pero siguen luchando para mejorar. Claro. Para mejorar. O sea, no hay que tomar la guerra nomás como referencia. Hoy en día se sigue luchando en Argentina, se sigue soportando un montón incluso de consecuencias de gente nefasta del que tuvimos en Argentina. Y que todavía tenemos, ¿no? Que por ahí, sin duda. Y que por ahí, como bien decía, en algún lugar siempre hay gente que sigue luchando. Así que agradecerte y agradecerte que hayas venido hasta Villa Ángela, claro, que si bien no es tan lejos de Corrientes en distancia, es hoy en día, digamos, por ahí el hecho de venirse, todo, digamos, de dejar tu ambiente, venir. Creo que el COVID ha ayudado mucho a que mucha gente le impida viajar, digamos, y temer de que le pase algo. Antes esos miedos no existían. Bueno, ahora ya existen, ¿no? Curioso, ¿no? Otro pánico más que nos agregaron a la vida. Pero bueno, agradecerle a Martín y agradecerle por su displacencia
de haber coordinado todo y seguramente te vamos a visitar para conocer el lugar donde vos vivís. Por supuesto. Allá en la capital, en el país aparte que es Corrientes, ¿no? Que toda una... Tan rico en historia, ¿no? Tan rico en historia, una cultura extraordinaria. Increíble. Y el cual dependemos, el 38% de la energía que Argentina consume depende de la provincia de Corrientes. No hay que olvidarse. Y que no tiene las regalías. Y que no tiene las regalías y que no se le agradece, así que yo quiero agradecer a los correntinos por proveernos y regalarnos esa energía que es suya, obviamente, porque son los recursos naturales de ellos. Así como el petróleo, digamos, ¿no? Así que, pero seguramente alguna vez se va a hacer justicia y yo creo que esa pobreza de la que hablaste vos se va por lo menos a ir y a, ¿cómo que se llama? Y a también a devolverle justamente a una provincia fundadora de nuestro país algo que es suyo. Eso yo creo que fue injusto. Yo, que he vivido ahí en ese lugar, creo que esas cosas que no se ven, porque la energía que nosotros tenemos pensado que no cuesta a nadie, pero es de ustedes. Así que para los correntinos, yo siempre sigo la página de Yacyretá, así que nos van a ver seguramente, está contento ahí a la gente de Yacyretá. Estuvimos acá con Roberto Baruso, un excombatiente de Malvinas, un héroe, un hombre encantador, aparte para hablar, para charlar, con ese humor siempre. Le agradecemos a todos los seguidores de la página, un poco emocionante. Le agradecemos a los chicos que nos han acompañado, a Martín y a otro chico que no sé el nombre acá, que está también aquí a mi izquierda, no sé el nombre, ¿no? Damián también, que nos acompañó, a los chicos del Industrial, de las pasantías, que también nos acompañaron. Y bueno, agradecer hasta la próxima salida en vivo. Espero que esta entrevista le haya gustado. Bueno, Roberto, si querías agregar algo más. No. Y gracias a ustedes, gracias a Villa Ángela por recibirme. Realmente algo muy lindo. Ayer vivimos una jornada espectacular. Sí. Ya en el instituto, en la jornada educativa. En el instituto, sí. Muy lindo. Seguramente muchas cosas para enseñar. Sin duda. Bueno, ojalá que esta experiencia haya sido hermosa y que más allá de las cosas que uno tiene que contar y revivir, que salga siempre algo más productivo. Hoy hablábamos con Martín, que él tiene unas ideas muy interesantes, ojalá se puedan llevar a cabo. Yo siempre sostengo que hay que ser positivo, siempre se puede hacer un poquito más. Así que, bueno, agradecerte. Nos despedimos para salir del vivo. Le agradecemos a toda la audiencia, acá con Roberto Baruso. Hoy un día muy atípico, una larga entrevista seguramente, no sé cuánto llevamos. No sé, no me dicen el tiempo, están todas atendidas de entrevista. Perdimos por un momento la noción del tiempo, pero seguramente más de casi 2 horas de entrevista, así que, pero bueno, valió la pena. Así que muchísimas gracias a la audiencia, salimos ahí de la transmisión. Gracias, Roberto, por la atención y por la presencia. Lo único flojo acá fue el mate. Kang kanin kay kang kaida nagayain si wali lang kanalakit sogilo nakaani na wani kami karalorta awatigi na wani na nilatan Ayale na ataripi kedagini Kana kong kinalawan ako kakantane Nakamiring ang Argentina ra makaitari
nakamiringan in Argentina ramaitari kanakong kinalawan ako kay Kantanen nakamiringan in Argentina ramaitari kanakong kinalawan ako kay Kantanen nakamiringan in Argentina ramaitari. Kalkododa si kawin na makatrako ko mawin kana makatrako ko mawin dati kawin na kana niya katay na ko mawin itatanikin yung kalalaban at kalawan at kanakay itatanikin yung kalalawan at kalawan at kanakay itatanikin yung kalalawan at kalawan at kanakay